Yo estoy en modo mate todavía. Y tenemos invitados en piso acá, Marcelo. Exactamente, estamos con la profesora Blanca Ábalos. Estamos hablando ya muchísimo en la etapa de la pausa para adentrarnos un poco y le agradecemos demasiado la invitación que le cursábamos el día pasado porque hay que estar siempre alertas al uso de la plata pública y más todavía la inversión en educación, Amalia. Es así, profe, ¿cómo estás esperando esta aprobación del presupuesto? Bienvenida. Buenos días para ti, para la teleaudiencia. Gracias por la invitación, porque a veces somos un poco la voz de los compañeros, ¿verdad? Claro. Que están en aula, que no tienen la posibilidad de venir en un canal. Eso a nosotros nos hace muy bien porque somos un poco la voz de esas personas, de los compañeros y compañeras que no tienen esa posibilidad de reclamar. Exactamente, y hablando de reclamar, lo hicimos con mucho énfasis el día pasado cuando hablábamos contigo y ahora está en jaque de vuelta el presupuesto de gasto de la Nación para el año entrante. Estamos teniendo imágenes de escuelas en ruinas. Si tendrías que hacer un top 5 de las prioridades para la educación en materia presencial para los niños, ¿cuáles serían? Uno sería la infraestructura. Sí. Porque la infraestructura es un poco la imagen de cómo se le espera a la gente, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Si tenés una casa muy ajada, ¿verdad? Esa es la imagen que le vendes o que le das, con eso esperas. Por más de que pintemos, arreglemos nuestra clase, eso se vuelve a deteriorar otra vez. En infraestructura, por ejemplo, no solamente entra la casa, sino también entra, por ejemplo, laboratorio, entra los materiales que se utiliza, porque laboratorios casi muy poco tenemos en Paraguay. Hay colegios, por ejemplo, que tienen esa especialidad, sin embargo, enseña solamente la parte teórica y no tiene la parte práctica. Hasta la facultad, mi hija está en veterinaria en Santaní, y ellos vienen acá en San Lorenzo para las prácticas extensivas. Entonces eso se paga, ¿verdad? Aparte de lo que hay en gasto ya, se paga otra vez para que se pueda cubrir. Uno, es muy importante la infraestructura. Y en otro pondría yo la capacitación docente. Porque nosotros, en realidad hubo muchos gastos. Sí, el ministerio va a demostrar que hubo inversión, pero no de la forma que necesitamos en capacitación. Por ejemplo, te llega virtual o hace contratos con empresas privadas y se van personas que no están preparadas en educación para enseñar. Entonces, por el gasto que hay, el Estado dice que hay capacitación, pero a nosotros no nos llega esa capacitación, ¿verdad? Entonces, también digamos que queda otra vez rezagado esa capacitación porque no nos forma. Claro, profe, cuando decís no están capacitados, ¿a qué te referís? ¿A que no se bajan a la realidad de nuestros profes? ¿A qué te referís con eso? Bueno, las capacitaciones cuando son privadas, por ejemplo, la empresa que gana la licitación es la que lleva la capacitación, ¿verdad? Entonces a veces se va veterinario, se va personas que no son de educación para enseñar. Claro. Entonces nosotros hemos reclamado bastante eso en la pandemia, ¿verdad? Que ellos utilizaron personas que son preparadas para su campo, pero no así para la educación. ¿Qué necesitan ustedes para la capacitación? ¿Qué profesionales tienen que ir a decirles, bueno, esto es lo que tenemos que empezar a aplicar desde ahora? Bueno, yo creo que en gran medida tiene que ser personas que están abiertas a escuchar, porque la mayoría se van ya preparadas para dar. Entonces no se juntan lo que vos tenés como expectativa, ¿verdad? Pues nosotros somos una profesional que tenemos cuáles son los que te ayudan a formar y cuáles son las técnicas que no te ayudan. Eso vos sorteás, ¿verdad?, en el campo cuando estás con los chicos, porque son de diferentes niveles también. Por ejemplo, hay alumnos especiales que nosotros tenemos y nosotros nos adaptamos a su nivel para poder hacer los planeamientos. Entonces, a veces las personas que se van ofrecen como una oferta y no como una demanda que nosotros lo que necesitamos. Y tiene que ser por campo. Si yo soy de matemática, me tiene que formar en matemáticas. Si yo soy de literatura, comunicación, ese campo es lo que me tiene que enseñar y no en forma general a veces que no necesitamos. Profe, es complicado este tema porque bien lo decís, hay mucha teoría pero poca práctica. Y esa teoría se desprende totalmente de la realidad. ¿Qué hacen las profes que están cerca de asentamientos, con familias divididas,
con chicos con una conducta bastante especial. Ustedes tienen que estar listas para lidiar con todo y muchas veces el ministerio no les acompaña. Esa es la impresión que yo tengo. Exactamente. Por ejemplo, hay poca inversión en educación. Eso es uno de los problemas graves y grandes que tenemos en educación. Ellos siempre dicen que la parte de salarios va más allá, pero esos son necesidades, pero lo que queda nunca se presupuesta. Por ejemplo, infraestructura, capacitación. Por ejemplo, ahora con las tecnologías nosotros pagamos nuestra mega por pabellón, los docentes. Cuando hay jubilados, por ejemplo, ellos no devuelven los rubros y se carga la cantidad de alumnos en profes. 60 alumnos tiene, por ejemplo. No hay cobertura de alimentación escolar. Por ejemplo, en un colegio, en una escuela de Oviedo, se tiene 60 alumnos por grado, porque al ser una escuela de jornada extendida, si yo tenía 20 a la mañana y 20 a la tarde, eso me juntan y no me ponen ni una profesora auxiliar. Y es de 7 a 3 de la tarde, comen en la escuela, deberían comer, ¿verdad? Y solamente tienen 61 días para el almuerzo escolar y el resto llevan los padres. Por eso es que está 61 de 200 días de clase. 61 días de 200 nomás lo que están cubiertos. Exactamente. Para algunas instituciones, ¿verdad? No es para todo Oviedo, ¿verdad? Es para algunas instituciones nomás luego, exactamente. Y ahí los padres pagan 10.000 guaraníes por plato de comida, o si no, tienen que llevar el plato de comida a la institución. Entonces, eso a veces cuando vos te vas yo suelo irme en la corte, suelo ir en el parlamento para ver algunas posibilidades de mayor presupuesto desde la OTED. Y me enerva cuando veo tantas comodidades en que viven ellos y nuestras escuelas tan precarias, que es como dos partes del mundo que se divide, ¿verdad? Los que tienen mucho gozan, que no necesitan prácticamente, y los niños que necesitan para la formación, porque siempre dicen que son futuros, son presentes, pero eso no se demuestra en las acciones, una mentira más de cada gobierno de turno, exactamente. No, es una verdadera pena. Vos sabés que nos trae mucha desesperanza esto, porque queremos un país con niños formados, la verdad, pero es muy difícil en medio de todas estas limitaciones. Y a veces, si vamos a entrar en una desesperación, a lo mejor los maestros somos los que más cargamos. Muchas veces dicen, el maestro tiene tantos días de vacación, pero los 9 meses son como 3 veces trabajado, porque nosotros maestros hacemos algo en la clase. Después, lo que no hacemos todo, no es que vos cerrás tu computadora, cerrás los cuadernos y dejás... Y te vas, tranquila a tu casa. Exactamente, claro. No es así. Vos cargas en una mochila lo que no terminaste y eso llevas a casa. De madrugada, de tarde, sábado y domingo tenés que alistar tus planeamientos, todos los documentos obligatorios, porque las supervisiones lastimosamente son súper, ¿verdad? Pero para ir a macanear, para apretar al docente y no para ayudar. Lastimosamente es así. Las supervisiones que no sé para qué están, porque debería ser un soporte para los docentes, ¿verdad?, que están en aulas. Sin embargo, a veces no se van a preguntar a los niños, usted lee, ¿cuánto es? ¿Sabes tabla de multiplicar? No lo dice, sino solamente se centra en los cuadernos, en los papeleos que hay. Entonces, muchos profes, lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, es cumplir con las obligaciones de papeleos y muchas veces nos desconectamos de los alumnos. Porque tenemos que hacer, porque ese es menos punto, porque ese es un poco la imagen del docente que va a quedar, no es lo que queda en los alumnos. Entonces, eso es muy nocivo. Muy frustrante también. Muy frustrante porque anteriormente el niño sabía leer, escribir porque vos estabas ahí encima de ellos, recorrías. Y ahora a veces no tenés espacio, no tenés tiempo. Entonces lo que aprenden y muchas veces descuidamos ese aspecto tan importante de relación humana porque nos exige otras cosas que no te sirve de nada. Los proyectos, muchas veces cambiamos los años y le tiramos otra vez. Ellos no revisan. Sí, no eso se trata en la universidad, profe, porque es agobiante hacer las benditas planillas
que prácticamente es lo mismo cada año. Claro, no cambia nada. Sí, no cambia nada, le cambias arriba el nombre y ya está, pero es igual una pérdida de tiempo entre comillas, ¿verdad? Claro, y es un gasto también. Sí. A mí me preocupa, profe, porque muchos dicen ha virado la educación para mejor. Pero en nuestra época, yo te hablo de 80, 90, parte del 2000, era aprender la tabla de multiplicar de memoria. Sí. Era pronunciar bien las palabras, las S, las L. Saber cómo se escribe. No tener errores. La gramática. Claro, Sí. exactamente. Pero hoy en día dicen, no, los niños deben comprender, porque no es multiplicación, es suma abreviada. Pero ella digo, pesa la mañana me recuerda la jota la olla por el día de mañana el trabajo, por ejemplo, de suma, resta, multiplicación, división en un lugar de trabajo. Sí, yo le digo siempre a mis alumnos, si falla el sistema digital, Claro. y si ustedes no tienen chip en la cabeza de estos, ¿cómo se le va a joder todo? Te va a decir, no, esto es lo que te corresponde este mes. Claro. Y si vos no sabes sumar, restar, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Siempre le digo. Pues yo hasta ahora exijo que sepan tabla de multiplicar, que sepan sumar, restar, todo lo que es más necesario Lo básico. en matemática y comunicación. Porque el resto se aprende leyendo. Cuando uno comprende, no tenés problema para la comprensión de cualquier material. Si sumar, restar, multiplicar, dividir, son las bases fundamentales para proyectarte en muchas cosas. Pero si en eso falla, entonces el resto cuesta muchísimo. El Como ministerio está decía- descuidando de eso, Sí, me parece. como decía un descuidando. conocido profesor, no es la reforma, sino la deforma. Exactamente. Y bueno, hablando un poco de lo que pasa en nuestro país. A veces yo digo que fallamos. Yo soy una persona que pienso, ¿por qué tenemos un gobierno tan desastroso? Sí. Algo falla en educación. Yo le tiro eso en las jornadas sindicales a los docentes. ¿Dónde fallamos en educación para tener un gobierno tan aplastante como tenemos ahora? Sí. Porque si no hay controversia, si todos miran a un lado, que son para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿el pueblo cómo queda? Ahora, lobby, ¿qué es lo que vas a hacer en el Parlamento si todos son de una misma rama? Y parece ser una democracia disfrazada realmente de dictadura, porque me parece que volvemos al tiempo de Francia, en donde le convenía solamente a unos pocos leer, saber, y que el resto se pierda. Por eso hoy estamos tanto en el número ahí. Sí. Hoy la gente, la pasada hacíamos una encuesta con Amalia y Mariano, y una chica pobrecita decía, yo no sé, yo no entiendo, porque no comprende, no lee, no está en el tema, y con personas que están cada vez más desinformadas y con poco conocimiento, esto no va a cambiar. Sí, exactamente. Yo creo que el ser fanático por un partido o por una religión siempre lleva a un extremo, ¿verdad? Y en este caso es una pelea de los partidos que yo siempre digo que son divisiones más bien para nosotros, pueblo, que para ellos. Porque ellos negocian. Claro. Ahí no hay color, no existe, sino existe plata. Y lo que ellos pueden sacar en relaciones, en el poder cuando están, ¿verdad? Entonces a nosotros nos divide por un lado para que ellos puedan seguir disfrutando de lo que hasta ahora están disfrutando. Porque, mira, 2008 ellos tenían 16 millones. En 10 años, en 4 o 5 años tuvieron el doble, 32 millones. Y así sucesivamente. Es demasiada abismal la diferencia que gana un trabajador y que gana un docente y que gana un profesional y menos un obrero, ¿verdad? Porque ellos piensan que con tantos millones no pueden sobrevivir y nosotros, el pueblo, ¿cómo sobrevive? Con vender cualquier empanada o vender pojaronza, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que gana cada día para poder comer? Yo siempre miro eso. Y miro a mis alumnos también, a veces que vienen de su trabajo y veo que tienen sed, tienen hambre, y con eso vienen. Sí. Y es demasiado una desconsideración Es horrible. de un gobierno, es aplastante, es vergonzoso. Pues ellos no sienten vergüenza, defienden eso como derecho, y no solamente tienen salario, tienen combustible, tienen seguro VIP por persona, 800, 1 millón de guaraníes mensuales tienen ellos, para ir, o sea que ni no se preocupan cuando están enfermos, porque tienen un seguro en donde recogerse, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar alguna vez, ¿verdad? En un país que sea de igualdad, así como dice nuestro himno nacional,
y no que sea tan abismal la diferencia que viven algunas personas, porque algunos parlamentarios dejan mucho que desear. Claro, ¿verdad? No prospera ni un proyecto para los pobres, ni un proyecto para la educación, ¿verdad? Nosotros hemos planteado muchos proyectos en este proceso, ya sea de presupuesto, de emergencia educativa durante la pandemia, porque ahí se demostró así lo que era la educación, las necesidades que había, y ningún proyecto se encamina cuando es plata o cuando es planes para el pueblo. Profe, una consulta, al menos la última de mi parte. Si tenés que hacer un mapeo de todo el país a nivel educativo, infraestructura y demás, ¿cuál es el punto más rojo que encontrás vos en cuanto a escuelas que están realmente con una falta de asistencia? ¿Cuál es lo que más te preocupa? Bueno, a mí me preocupa infraestructura, porque... ¿De qué departamento? De casi todo lo que tienen Fonacide, por ejemplo, para inversión, que son descentralizados, construyen la escuela y en 2 años se rompe todo. ¿Eso es San Pedro? Eso es San Pedro, Caguazú, Canindeyú, en donde hay plata que administra las gobernaciones y los municipios. Porque yo digo siempre, el ferrocarril está ahí, o sea que don Carlos Antonio López, ¿cuántos años hace que construyó? Y no se rompe, no se cae. ¿Y por qué una escuela que se construye a 2 años se debería caer o se debería romper, verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se come toda la plata y se hace así, va y las cosas. Entonces yo creo que uno de los que tiene que invertir en la educación e infraestructura. El otro, la evolución del rubro de los jubilados. Eso a mí me preocupa porque ellos hacen plurigrado, ¿verdad? No devuelven los rubros, entonces el trabajo se carga en el docente que lleva. ¿A dónde van esos rubros? Y ellos dicen que congelan, ellos dicen que reutilizan, pero entonces ¿por qué no divide? Nosotros pedimos siempre el desdoblamiento de los grados. Sí. ¿Por qué? Porque si vos tenés 4 hijos, te apura todo, ¿verdad? Claro. Y si tenés 60 alumnos en un mediodía, te rompe la cabeza porque tenés que atender dónde va esa calidad educativa. Si en una escuela se jubilan 10 profes este fin de año, en teoría esos 10 rubros quedan disponibles y el año que viene les tendrían que dar nuevamente 10 profes. Que se reponga. Que se reponga, exactamente. Sí. Y si no hay necesidad en la escuela, vamos a suponer que tenga pocos alumnos, sí, entonces ese rubro debería parar en donde hay claro, y se divide en el que vaya rotando. en la misma ciudad. Exacto. Claro. Entonces, el trabajo es menos cuando tenés menos alumnos. Anteriormente, hasta 20, 25 alumnos sí, es lo que se tenía, ¿verdad? Hoy son 45. Ahora son 45, 50, 60, porque hay todo un protocolo de burocracia que ellos utilizan para que haya apertura o para que haya desdoblamiento. Sí. En esa circunstancia, perdón que te interrumpa, profe, le mataron a la profe en Independencia, porque no había rubro para un portero. Exactamente. Y después había una amenaza en Guairá porque el rubro del portero, o de la psicóloga en realidad, ya se jubiló y no se le reasignó. Así es, que son parte administrativa que ellos te dicen que tiene que pasar por una licitación, por un concurso. Pero el concurso a veces tarda muchísimo y el rubro se coloca a nivel de interino, entonces va especulación. Hay demasiada especulación en la devolución de rubros. Profe, para ir cerrando nada más, como en tantas áreas vemos que hay hurreros y hurreras que entran por la ventana, ¿se da también eso entonces en educación? Se da. Tu cara me asusta cuando me se Se da. Eso tuvimos problema en Concepción con la directora departamental. Nosotros acá conseguíamos los rubros en donde haya necesidad y ella desviaba. Y no se le encontraba muchas veces en su oficina, corre. Entonces, muchas veces tenemos que hacer ocupaciones de instituciones para que eso se pueda dar. Y yo quiero agregar algo del movimiento sindical que a mí me preocupa. Soy una madre, ¿verdad? Yo soy del interior del país. Mi casa tengo en Santa Rosa de la Guaral. Enseño acá por mi responsabilidad del sindicato nada más. Hay ¿cómo les puedo decir? El movimiento sindical, ¿por qué estamos así en educación? Porque muchos de los gremios van y pelean por migajas. Yo no digo que no sea importante, por ejemplo, dignificar el trabajo docente y el salario docente, pero no es solo eso en educación.
Y muchas veces lo que estamos en los gremios docentes, solo planteamos migajas y no miramos en el aspecto grande, más grande, exactamente, de la educación. Y al ministro le viene bien eso. ¿Por qué? Porque tiene que pelear con 5%, porque tiene que pelear solamente con 10%, y con eso ya cubre. Y pierden el foco, y aparte me parece que ellos negocian entre sí también a PDB, porque están de Iquiquebe. Exactamente. Al movimiento sindical Ituyu Paitela Ñanereta. Negociación. Ayer nomás CUT-A y una partida de centrales negocian por la jubilación de los trabajadores. ¿Y qué potestad tiene un dirigente para ir a negociar una cosa tan importante para el trabajador que ha pagado toda la vida para jubilarse, y ellos se van y negocian? Qué injusto. Injusto es. Injusto. Y yo creo que hay que discutir y hay que darle caña a los dirigentes que son así, para que alguna vez se pueda plantar realmente si son representantes, porque si no debe ir a parar en la caja de los politiqueros nada más, ¿verdad? Sí, profe. Entonces eso es un desafío para el movimiento sindical, de volver a construir uno coherente y firme para la construcción de una educación de calidad en nuestro país. Qué gusto poder escucharte, profe. Sí. Es admirable lo que nos decís con respecto a la labor que vienen realizando vos y muchos docentes realmente. Y te decimos gracias. Gracias, en serio. Quizás nuestro gracias no es tan válido como el de otras personas, que se traduce de manera monetaria, pero sí te decimos gracias por el trabajo que vienen realizando. Gracias, Muchas profe. gracias a Y ustedes. por favor no bajen los brazos, porque si ustedes bajan los brazos, este país sí se va a derrumbar. Así es que es difícil muchas veces manejar las precariedades, pero le pedimos que sigan allí firmes con la esperanza de que esto mejore. Gracias. Vamos Gracias, a mejorar profe. alguna vez en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay más temas para ustedes.